Muy buenas tardes a todos y todas. La charla de hoy empezará luego de estos breves anuncios. Desde el equipo de Naturalistas Chile estamos muy felices de contarles que hemos hecho una alianza con Travel Books. Ellos ofrecen excelentes libros sobre viajes, flora y fauna. Es por eso que hemos generado un código de descuento de un 10% para todas las compras a través de su página web o su aplicación. El código es Naturalistas 2020. Para más detalles visiten nuestro Instagram Naturalistas Chile o el suyo Travel Books CL. Además, tenemos un concurso en el que estaremos sorteando el libro Flora y Fauna de Chile de Sharon Chester. Este será solo a través de Instagram, así que visiten nuestra publicación para ver las instrucciones sobre cómo participar. El sorteo será el lunes 22 de junio. Hoy nos acompaña Simón Andrade, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presidente del Centro Cultural Arrayán. Muchas gracias por acompañarnos y que lo disfruten. Muchas gracias. Me llamo Simón Andrade, soy parte del Centro Cultural Arrayán y el día de hoy voy a presentar la charla Protección Jurídica de los Bosques Nativos. Antes de cualquier cosa, quería agradecer a la gente de Naturalistas Chile por esta oportunidad y por todas las gestiones que han hecho durante todos estos meses. ¿De qué trata mi charla? La idea es dar herramientas legales para que las personas que quieren defender los bosques nativos sepan. ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Eh, entonces la idea es que dar herramientas, perdón. Entonces la idea es dotar de herramientas legales para que la gente que busca defender los bosques nativos o las organizaciones que las quieren defender sepan más o menos a qué atenderse. Y ese es el marco general. Obviamente esto si tiene un tema legal bien denso, lo voy a intentar simplificar para que cualquier gente lo pueda entender, pero obviamente si hay alguien que sabe derecho y quiere profundizar un poco más, puede hacer cualquier pregunta y al final de la exposición la voy a ir respondiendo. Y por lo mismo vamos a empezar con algunas cuestiones previas, algunas prevenciones. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando hablamos de la protección de los bosques nativos en Chile? Hablamos, en primer lugar, de el derecho forestal, que es parte del derecho ambiental. Es una rama muy, pero muy específica, que requiere conocimientos muy específicos y no suelen estudiarse en la universidad. Por tanto, hay muy poca gente que en general los maneje. Y también tiene un escaso desarrollo y investigación en general. Y además, cuando uno se pone a estudiar estos temas, hay mucha gente que quizás intentó averiguar cómo proteger los bosques, se va a encontrar con una cantidad de normas con muchos nombres distintos y que pueden sonar un poquito enredados. Entonces, la primera idea es simplificar frente a qué nos enfrentamos, qué es lo que estamos viendo. Y aquí voy a ocupar una pirámide muy usada por los estudiantes de Derecho, que es la famosa pirámide de Hans Kelsen, para explicar en qué consiste cada una de estas normas y vamos a ir viendo en qué nivel o en qué grado están cada una de estas normas. En primer lugar, tenemos obviamente a la Constitución, muy de boga últimamente por todo el debate constitucional, es la norma más importante. Nada, ni las leyes que salen del Congreso puede ir en contra de lo que diga la Constitución. Está sobre cualquier otra norma. Después tenemos las leyes y los tratados internacionales. Más abajo las leyes obviamente que salen del Congreso. Más abajo tenemos a los reglamentos, que son aquellas normas que emanan del Poder Ejecutivo y que complementan las leyes o regulan alguna materia que no está regulada en la ley. Esos son los tres ámbitos más importantes que vamos a encontrar cuando empecemos a ver qué normas protegen los bosques nativos. Y vamos por el primer nivel, que es la protección constitucional. Y aquí tenemos un artículo muy importante, que es el artículo 19, numeral 8, que reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué señala esto?
que todas las personas de nuestro país tienen derecho a vivir en un medio ambiente donde no se agreguen elementos que puedan ser o puedan afectar el medio ambiente o lo puedan dañar. Este es el derecho que nos reconoce a todos nosotros. Es bien específico, es a vivir en un medio ambiente en que no se le contamine con algún agente, que no estaría incluido, por tanto, aquí, por ejemplo, la tala de un bosque, secar un río, en general no están incluidos en esto porque es bien específico lo que se reconoce. Pero hay un segundo elemento que señala el deber del Estado de preservar la naturaleza. Si bien en un primer momento podríamos decir que esto no es un derecho que nosotros podamos exigir al Estado, ni siquiera ante los tribunales, hay ciertas sentencias últimamente de la Corte Suprema que han ampliado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación a tal punto que lo asimila con el deber de preservar la naturaleza, que es más amplio, es cualquier daño que pueda haber a la preservación de la naturaleza. Y en esta sentencia específicamente se vio cómo se empezó a secar y a dañar un humedal. Y en ese caso la Corte Suprema dijo el derecho a vivir en el medio ambiente libre de contaminación también incluye cualquier daño a la preservación, a la naturaleza, a pesar de que no había una contaminación en términos estrictos. Por tanto, si bien la forma en que está establecida la Constitución actualmente es muy restringido, la Corte Suprema y la jurisprudencia, o sea, las sentencias de los tribunales, la han ido ampliando para reconocer cualquier daño. Entonces podríamos ver aquí, a través de esta ampliación, una protección a los bosques. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que podemos ir a los tribunales a través de la acción o recurso de protección, que más adelante explicaré en detalle. Después tenemos un segundo nivel, que es la protección de los bosques nativos en la legislación nacional, o sea, a nivel legal. Y en este sentido tenemos una dispersión muy grande. Tenemos muchas leyes distintas, de distintas épocas, a veces contradictorias, y eso puede ser un poco enredado. Por tanto, voy a intentar ordenar esto de cierta manera. En primer lugar, en base a cuál es la protección en cuanto a especies, ya sea total en el sentido de que no se puede afectar determinadas especies de ninguna manera, o una protección parcial, en las cuales la ley sí permite dañar o cortar un árbol, pero con ciertas limitaciones. Y después tenemos un segundo nivel en el cual se protege a los árboles en cuanto son bosques, y a eso se refiere a la extensión que tengan en un territorio. Básicamente, en un espacio determinado, cuántas plantas existan, y ahí van a tener una cierta protección. Vamos con el primero. Protección total en cuanto a especie. Esto se refiere que hay determinadas especies de árboles que van a estar protegidas. En primer lugar, tenemos un tratado internacional que es la Convención de Washington para la protección de la flora y la fauna. Muy relevante porque crea lo que son llamados los monumentos naturales, que pueden ser determinadas especies o también pueden ser determinados territorios. En este caso nos vamos a enfocar solo en las especies de árboles protegidas y consideradas como monumento natural. ¿Cuál es la relevancia de ser categorizada como monumento natural? Es que tiene una protección absoluta en base a lo que señala el artículo 1, numeral 3 de la Convención de Washington, que es ratificada por Chile. Y aquí hay que ver cuáles son los decretos que van a ir declarando un monumento natural y que nos van a dar una protección absoluta de la especie. En primer lugar, tenemos el decreto 43 del año 1990 del Ministerio de Agricultura, que protegió a la Araucaria araucana, especie antiquísima, muy conocido por todos, una especie que viene de tiempos pasados y que ha sobrevivido a los cambios en el clima y a los cambios del tiempo. Esta protección, como mencionaba, es absoluta, no se puede cortar, no se puede dañar, no podríamos cortar la corteza, no se puede afectar de ninguna manera esta especie en todo el territorio nacional, sin importar dónde se encuentre, si es uno o son varios. Esto tiene algunas excepciones, casos en que sí es posible cortarlos, que son estos 4 que he dejado acá. En primer lugar, cuando se puede cortar para la investigación científica. En segundo lugar, para realizar obras públicas. En tercer lugar, para realizar cualquier elemento que esté asociado a la defensa nacional. Y en el cuarto caso, para mejorar o conservar la especie, siempre que esto sea llevado por un órgano del Estado.
¿En qué caso podríamos pensar que se puede hacer una corta para mejorar o conservar la especie? Pasa en algunos bosques que cuando las especies más adultas crecen, van tapando el sol. Y esto impide que los más jóvenes o las especies más jóvenes puedan crecer. Entonces se hacen pequeñas cortes en algunas ramas para que entre el sol y así vaya pudiendo desarrollarse el tema. Voy a repetir un poquito más lento eso para que se entienda bien. Entonces tenemos este decreto 43 del año 1990 que protege a la araucaria araucana, señalándola como monumento natural. Por tanto, no se le puede dañar de ninguna forma, sea talándola o menoscabándola, cortando ramas o cualquier otro tipo. Con 4 excepciones que acabo de mencionar: investigación científica, obras públicas, defensa nacional o alguna mejora que se le quiera hacer a la misma especie, que como mencionaba son casos bien acotados. Por tanto, en todos los demás, la protección es absoluta, sea que tenemos un individuo o 10 o 20 o un bosque entero. Entonces, esa es la importancia de cuando nos encontramos con un monumento natural. No sé si ahí espero que haya mejorado un poco la velocidad para que vayan entendiendo. En segundo lugar, tenemos el Decreto Supremo número 13 de 1995 del Ministerio de Agricultura, que declaró varias especies como monumento natural: al queule, el pitao, el billeto del norte, el billeto del sur y el ruil, todas muy amenazadas en nuestro país. Pensar, por ejemplo, que en el caso del billeto del sur existen aproximadamente 2.000 individuos en el ámbito natural. Por tanto, se encuentra en un estado bien avanzado de degradación. Por eso mismo se le consideró monumento natural, con las mismas excepciones antes mencionadas para la araucaria, o sea, investigación científica, obras públicas, defensa nacional y para mejorar o conservar la especie. O sea, algo muy acotado, sumando a varias especies, todas principalmente en la zona centro-sur del país. Luego tenemos el Decreto Supremo número 490 del año 1977 del Ministerio de Agricultura, que declaró monumento natural al alerce, especie muy antigua, todas igual que las anteriores, con una difícil regeneración. Cada vez que se plantan, para que alcance el nivel adulto se demora muchos años. Por tanto, también se consideró necesario proteger a esta especie, con las mismas excepciones que los 3 anteriores. Y aquí ya tenemos 7 especies declaradas monumentos naturales a los cuales no se puede dañar de ninguna manera. Después tenemos este último decreto en esta categoría, que es el decreto número 129 del año 1971 del Ministerio de Agricultura. Aquí no se declaró monumento natural al copihue, pero sí se le da una protección muy parecida, es casi idéntica, en el cual se le prohibió la corta tanto de la flor como de la planta, o de la enredadera más bien dicho, el arranque, transporte, tenencia y comercialización de los copihües, con la excepción de aquellos que provengan de viveros o copihüeras naturales inscritas en el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero. Esto es importante porque es una especie que se ocupa mucho en ciertas festividades y así fue desapareciendo, porque al extraer la flor ya no se podía reproducir la especie. Y solo en aquellos casos en que haya un vivero, que es los casos que uno normalmente lo puede conseguir, esta se puede comprar y tener. No en otros casos, porque la ley presumiría que estamos haciéndolo de manera ilegal. Por tanto, es importante siempre comprar a una copihüera o a un vivero inscrito, legalizado, para evitar que esto se vaya sacando del bosque y esto pueda dañar su reproducción. Por ejemplo, acá en la quinta región, en la región de Valparaíso, casi no quedan en su ámbito natural o en su medio natural copihües, tanto por el cambio climático como por su extracción. O al menos en la parte de zona centro cada vez es más difícil encontrarlos. Entonces aquí tenemos una protección parecida a este emblema nacional. Eso es todo. Lamentablemente eso es todo lo que tenemos en protección total de una especie de árbol o arbusto o enredadera. Ahora vamos a ver a 3 decretos que dan una protección menor, parcial, en el cual sí se puede explotar la especie, pero con ciertos requisitos. Y aquí tenemos en primer lugar el decreto número 366 del año 1944, muy antiguo, del Ministerio de Tierras y Colonización, que regula la explotación de varias especies. ¿Cuáles son estas especies? El tamarugo, el algarrobo,
el chañar, el guayacán, el olivillo, el carbonillo, el espino, el boldo, el maitén, el litre y el boyén, siempre que se encuentren entre la provincia de Tarapacá y el río Maipo. O sea, es restringida el ámbito de protección a un determinado territorio. ¿Y qué va a pasar en estos casos? Si se pueden cortar, pero no en ciertos meses. Por ejemplo, no se puede cortar o explotar estos árboles entre los meses de abril, mayo, junio y julio, que son los meses normalmente más lluviosos. ¿Qué más? Tampoco en el caso del boldo no se puede extraer sus hojas entre los meses de diciembre a marzo. Estuve averiguando más o menos por qué podría ser esta protección, porque no parece un poco arbitraria. Y en el caso al menos del boldo, lo que pude encontrar es que las flores que pues, van a permitir las semillas salen entre los meses de o entre los periodos de invierno-primavera. Y justamente se deja sacar las hojas en los meses de verano, donde ya no habría flores o los frutos ya estarían más maduros, para permitir su reproducción, tomando en cuenta que para extraer las hojas normalmente sacan toda la rama, incluido obviamente la flor y el fruto. Esa sería la lógica, obviamente, de esto. Aunque en el caso del boldo podríamos hacerle una crítica. El boldo se encuentra mucho más al sur del río Maipo. Por tanto, esta protección tan acotada en un determinado territorio no parece tener mucho sentido en el caso de esta especie. ¿Qué más? Respecto también al tamarugo, algarrobo y chañar, especies propias de la zona norte del desierto, se requiere un permiso escrito del intendente o el gobernador para poder protegerlas. O sea, aquí pasamos a 3 especies que para poder cortarlas requieren un permiso escrito del intendente o gobernador, que son el algarrobo, el chañar y el tamarugo. Son estas 3 especies. Después, respecto del quillay, esta planta se suele usar para hacer champú, jabones con su corteza. Tiene un elemento que es la saponina, que es muy ocupada para el champú, para jabones, para elementos de higiene. Por tanto, se prohíbe su explotación entre el 1 de enero y el 30 de abril, que es en el periodo principalmente de verano. También se prohíbe sacar su corteza mientras el individuo esté de pie. Hay que cortarlo y posteriormente se puede sacar su corteza. Y aquí, ¿quién va a vigilar esto? Es el Ministerio de Bienes Nacionales y Carabineros. Entonces, esa es la protección que da a unas ciertas especies, pero siempre permite su explotación, lamentablemente. ¿Cuál es el otro problema de este decreto? Es que no menciona el nombre científico, solo con el nombre común, que es el que mencioné ahora. ¿Cuál es la gracia? El nombre común a veces puede dar lugar a confusiones. Hay varias especies que pueden compartir el mismo nombre. Por ejemplo, pensemos, no sé, en las varillas bravas, que son todo un género de al menos 30 especies, por decirlo poco, de arbustos. Entonces, al mencionar eso, estamos protegiendo a todas, algunas, a veces son especies totalmente distintas que comparten un nombre, y la gracia es que se utilice siempre el nombre científico que da mayor certeza de qué especie se está protegiendo. Cosa que no se da aquí, a diferencia de los decretos que mencioné antes. Después tenemos el decreto número 908 del año 1941, también del mismo ministerio, que declara forestales los terrenos con palma chilena. La palma chilena también deben saber que es la única palmera del territorio continental de nuestro país, una de las que se encuentra, especies que se encuentra más al sur en general, y que actualmente se encuentra muy, pero muy amenazada. Según este decreto, cuando se quiere explotar, primero tiene que ser declarada que existe esta palma y después se debe pedir autorización al Ministerio de Bienes Nacionales con la obligación posterior de reforestar con la misma especie, lo que también es complicado porque permite ir cortando una especie que se demora muchos años en reproducirse. Aproximadamente, por un promedio de lo que he leído, se demora entre 50 a 60 años en poder dar fruto. Y eso significa que al ir explotándose entre especies, no permite su regeneración, porque se requieren espacios muy largos para que se pueda proteger. Si bien hay un tema que salió ahora, que se clasificó como en peligro esta especie, eso solo tiene efecto en algo que vamos a ver después, que es dentro de un bosque nativo. Bueno, son individuos aislados, solamente tenemos este decreto, lamentablemente. Después tenemos el Decreto Supremo 1099
del año 1940 del Ministerio de Tierras y Colonización, también muy antiguo, que regula la explotación del ulmo y el tineo, árboles sureños que tienen relación con tanto el tema de la leña como su uso en el caso del ulmo para la apicultura. Y en este caso es una protección muy pequeña, en la cual se prohíbe primero en ciertas provincias del sur la roza fuego, que era un método en el que se quema un territorio para después plantar con árboles frutales, por ejemplo. Entonces es un cambio en el uso del suelo. También se prohíbe su corte y aprovechamiento cuando son árboles muy pequeños, de un diámetro de 40 centímetros y una altura que no supere el 1,50 m, más o menos. Y en ese caso no se pueden cortar para intentar favorecer su regeneración natural. Entonces sí se puede cortar, pero no cuando son muy pequeños, y siempre evitando esta idea de ir quemando el terreno para protegerlo. Y esos son estos 3 decretos donde se protege parcialmente. No sé si hay alguna duda o vuelvo a explicar algo de nuevo. Aquí me dicen que... ya. Entonces voy a volver a repetir las especies del decreto 366. Muy poco conocido. ¿Cuáles son estas especies? Son, en primer lugar, el tamarugo, especie del norte. El algarrobo, especie de la zona norte y centro también. Aquí se mencionó el algarrobo, pero tenemos 9 especies de algarrobo. Hay que entenderlo en un sentido amplio, que son esas 9 especies las protegidas. Así que nada dice, no tenemos que distinguir. El chañar, especie de la zona norte. El guayacán, un arbusto de muy lento crecimiento, también de la zona centro y sur. El olivillo, el carbonillo, arbustos también de estas zonas. El espino, un arbusto o árbol muy conocido de la zona centro-sur. El boldo, árbol de la zona centro-sur, perdón, el espino de la zona centro-norte. El boldo de la zona centro y sur. El maitén, el litre y el boyén, que estamos hablando de árboles ya de la zona centro, también se extienden un poco hacia el sur. Entonces tenemos estos 4 árboles de la zona norte, estos árboles después que son 7 que vienen de la zona centro-sur. Espero que haya quedado más claro. En todo caso pueden revisar esto en la Biblioteca del Congreso Nacional. Están cada uno de estos decretos que yo voy mencionando y los pueden ir buscando posteriormente para ir revisándolo un poquito más en detalle. Pero como mencioné, lamentablemente, es una protección muy parcial. ¿Qué significa terrenos forestales? Hay 2 grandes clasificaciones de los terrenos generalmente en todo esto. Terrenos forestales, que quiere decir que hay una plantación de árboles para cortarlos y después utilizarlos. Por eso hablaba que aquí no se prohíbe la corta de la palma chilena, sino que su corta en determinados, siempre con el deber de reforestar. Porque hay otros terrenos que son agrícolas o ganaderos. Ganaderos obviamente para tener vacas, chanchos, etcétera, y agrícolas que vamos a tener plantaciones frutales o de otro para ir extrayendo los frutos. Es básicamente, lamentablemente, un tema que igual iba a mencionar al principio, pero lo van a ver durante todas estas leyes. Hay una preeminencia del tema económico por sobre la protección ambiental, siempre. Lamentablemente siempre hay un elemento de aquí esto es un negocio y posteriormente viene la protección, lamentablemente. Y esto se ve en estos casos, en que se permite su corta, pero con ciertos pequeños resquicios que, como podemos ver, no han funcionado porque estas especies, cada vez que hay una clasificación de su amenaza, están cada vez más amenazados, cada vez hay menos, cada vez están siendo mayormente dañados por su depredación. Y esto es porque estos decretos lo permiten. Si fuera un monumento natural, en cambio, no se podría cortar. Es un tema bien, bien interesante. Lamentablemente tenemos estas 7 especies, más el copihue, que tienen una protección amplia. Y aún así no suelen respetarse. Entonces, bueno, si no hay otra duda al respecto, voy a pasar al tema de la protección en cuanto a su extensión. Respecto a su protección en cuanto a su extensión, tenemos la ley de bosque nativo principalmente, la ley 20.283, que protege a los bosques, a estos conjuntos de árboles, cuando se encuentran en una determinada extensión, ocupan una determinada superficie. Para eso, para saber qué tenemos que entender como bosque nativo, que va a ser lo protegido por esta ley, hay que ocupar 2 conceptos, el de bosque y obviamente el de bosque nativo, complementarios. Como bosque
esta ley define que son sitios poblados por vegetales, donde principalmente va a haber árboles, que ocupan una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros. O sea, lamentablemente, si este bosque ocupa 4.999 metros cuadrados, ya no va a tener protección, ya no va a ser un bosque. Podríamos decirle que un poquito arbitraria la clasificación o la definición que da la ley, porque es una extensión bastante grande que debe existir para que tenga protección. Entonces, aquí lo más relevante es que ocupe 5.000 metros cuadrados con un ancho mínimo de 40 metros en donde existan árboles. Solo eso es considerado por la ley como bosque. Y complementario a esto va a ser además bosque nativo cuando ese conjunto de árboles tenga principalmente especies autóctonas. La idea de especie autóctona no sigue mucho lo que señalan las ciencias naturales, que hablan de especies endémicas o nativas, pero las vamos a incluir ambas aquí. Especie endémica, por ejemplo, la que solo se encuentra en nuestro país, y especie nativa, en la que se encuentra en varios países. Por ejemplo, nativo el espino, que se encuentra también en Perú o en Bolivia, y es endémico el belloto del norte, que solo está en nuestro país. Entonces tiene que tener una formación principalmente de esas especies, provenientes tanto de una generación natural como de una replantación o reforestación de personas. Siempre puede existir especies introducidas, pero muy pocas y al azar. Entonces son estos dos elementos los que nos van a permitir señalar cuándo se puede proteger el bosque nativo. Y tenemos, obviamente, podemos en ese caso aplicar la ley 20.283, que es una de las normas como más relevantes en este término. ¿Qué podemos decir de esta ley? La idea original es equilibrar la protección del medio ambiente con el de la libertad económica. Por tanto, ¿qué sale de todo esto? Es que sí, se puede cortar el bosque nativo con algunas excepciones, que es lo que yo mencionaba antes. Parece ser que en todo esto hay una visión en que predomina un poquito más la libertad económica que la protección al medio ambiente. ¿Y cómo se va a realizar este corte? A través del plan de manejo, que es un instrumento legal que regula el uso y aprovechamiento racional del recurso, en este caso, del bosque. Y esto se solicita a la CONAF, quien debe autorizar este plan de manejo para que quien desea cortar el bosque nativo, siempre con algunas excepciones, o siempre con ciertas especies que no se pueden cortar. Y aquí vamos a las normas de protección o casos en que no se puede cortar a pesar de estar dentro de un plan de manejo. En primer lugar, se prohíbe la destrucción o menoscabo de árboles o arbustos nativos en una distancia de 500 metros de un glaciar. Esto porque los árboles suelen mantener una temperatura y una calidad de las aguas y de los glaciares que es importante proteger. En segundo lugar, prohíbase la eliminación o menoscabo de individuos clasificados como en peligro de extinción, vulnerables, raros, insuficientemente conocidos y fuera de peligro que formen parte del bosque nativo. Ya, aquí, ¿cuál es el principal ejemplo? Y aquí me quiero detener un poco. Es la palma chilena nuevamente. El último proceso de clasificación de especies consideró que la palma chilena se encuentra en peligro debido al grado de destrucción que tiene. Vi, de cierta manera, harta gente celebrando que esto significaba que estaba más protegida la palma. Y sí es verdad, y se incluye dentro de esto, pero siempre que estemos dentro de un bosque nativo. Si no, esta protección no se aplica. Entonces, ojo con eso, que lamentablemente no es todo lo que deseáramos. Yo sé que mucha gente pensaba que esto era un poquito más amplio, pero es solo cuando estamos dentro de un plan de manejo. Aparte, si ven esta clasificación que estoy mostrando aquí en el PowerPoint, no coincide con la clasificación que hace el Ministerio del Medio Ambiente. No ocupa estos mismos criterios. Esto es por suelen dictarse tantas normas y no hay alguien que las coordine, que hay desfase. Esta clasificación que menciona la ley de bosque nativo viene de los criterios internacionales de la UICN del año 1992. Lamentablemente, el reglamento de clasificación de especies no usó el mismo criterio, que es el criterio que se utiliza en el caso de la clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente, que es la que nos va a señalar cuándo se protege o no una especie o en qué grado de amenaza se encuentra.
y esta solo consideró los casos de en peligro de extinción, vulnerable, y las mencionó como en peligro crítico, vulnerable o en peligro de extinción. En cambio, las categorías raras, insuficientemente conocido y fuera de peligro no están en los criterios del Ministerio del Medio Ambiente, por tanto hay que pensar, según algunos autores, que no se aplican, que no hay protección, no tenemos especies en esas categorías, por tanto no hay una protección para las demás especies. Solo las que estén dentro de las categorías mencionadas como en peligro crítico, en peligro, vulnerables o en peligro de extinción, van a ser protegidas en este ámbito. Y esto es por una mala técnica de quien va creando estas normas. Y ojalá hubiera sido un criterio un poquito más amplio, pero lamentablemente no fue así. ¿Qué más? También se me olvidaba mencionar respecto a esto. Sí se pueden cortar en ciertas excepciones a pesar de ser una especie considerada en peligro. ¿Cuándo? Cuando han sido replantadas por el hombre. En ese caso, o sea, la reforestación que podemos hacer nosotros no va a estar considerada. Y esto, a excepción de que provenga de una resolución de calificación de impacto ambiental, que voy a explicar más adelante en qué consiste. Pero si no estamos dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental que obliga a alguien a reforestar, las especies plantadas por el hombre no van a estar consideradas. Por ejemplo, lo que normalmente puede hacer una ONG o podemos hacer nosotros de ir a reforestar, no va a estar incluido dentro de este ámbito de protección. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los monumentos naturales, que al no existir esta excepción, podemos pensar que si nosotros plantamos, no sé, una araucaria, un belloto del norte, sí va a tener una protección total. Y también se pueden cortar, a pesar de estar en peligro o ser vulnerable, aquellas especies que sean, siempre que sea imprescindible, con objeto de hacer investigaciones científicas, fines sanitarios, o estén destinadas a la ejecución de obras, siempre que exista un interés nacional. O sea, un caso igual específico, tampoco es tan amplio esta excepción y no es igual a la que mencioné antes con el tema de los monumentos naturales. Tiene una excepción más clara que hay que señalar cuál es el interés nacional. Y en ese caso, ¿quién va a señalar esto? Normalmente va a ser la CONAF. Tiene que señalar que se dieron estos supuestos para poder realizar los cortes. ¿Qué otra norma de protección quería mencionar? El deber de reforestar. Que aquí hay todo un ámbito que hace poco vi hartas organizaciones discutiendo, señalando un dictamen que también quiero mencionar de la Contraloría General, muy importante. Cada vez que se apruebe un plan de manejo y se permita a una persona poder cortar bosque nativo, debe reforestarla según la misma cantidad y calidad. En lo posible, obviamente. Porque lamentablemente nunca va a ser igual. Y esto no lo menciona la ley de bosque nativo. De hecho, la ley de bosque nativo no señala mucho cómo se tiene que reforestar. Hace una remisión, o sea, menciona que se debe seguir el proceso o lo que señale el decreto de ley 701. Para los que no lo conocen, el decreto ley 701 es un decreto que regula las empresas o la forestación, el corte forestal, por ejemplo, la explotación del pino, del eucalipto. Básicamente cómo se hacen las celulosas, todo está más regulado en el decreto ley 701. De hecho, no tiene ninguna regulación del bosque nativo ese decreto ley. Y hace remisión de que el deber de reforestar se tiene que hacer en cómo señala ese decreto ley. Ese decreto ley permitía reforestar, pero no solo con las mismas especies, sino que cambiarlas por especies de fines agrícolas. Podríamos cambiarlo, no sé, por paltas, manzanos, naranjas. Sin embargo, un dictamen muy reciente de la Contraloría General de la República, el dictamen 6.271 del año 2020, señaló que no puede cambiarse por fines agrícolas, que la remisión a esa ley es solo por el procedimiento, pero siempre se debe reforestar con árboles nativos. Este dictamen se está llevando ahora a la Corte Suprema, por tanto todavía no está firme, se puede quizás sufrir alguna modificación. Pero sí es un gran avance para el tema de la protección de nuestros bosques, porque al menos va a obligar a reforestar. ¿Qué punto podemos mencionar? Igualmente crítico. Como siempre está la idea de que se debe cortar y después reforestar, no siempre vamos a poder reforestar con las mismas especies porque no se encuentran en los viveros. Hay especies muy amenazadas, poco conocidas, poco
reproducidas en vivero. Normalmente vamos a encontrar árboles. Yo he visto en algunos casos de reforestación en municipalidades u otras, en donde se pide a la CONAF que le entregue especies. La CONAF suele tener especies de árboles muy limitadas, no tiene muchas especies, pero aquí se pierden las hierbas, arbustos, especies pequeñas que tienen una gran importancia en el ecosistema. Y esto normalmente se pierde, lamentablemente, porque no hay cómo reforestar con aquello. En el caso de las geofitas, por ejemplo, pensemos, son muy pocos los viveros que tienen geofitas, que son algunas flores, como, no sé, los lirios, que en cierta época del año se secan y queda un bulbo bajo tierra, que incluso no lo podemos observar durante cierta época, normalmente durante el invierno. Por tanto, van a ser difíciles de catastrar y mucho más difíciles de reproducir porque son muy pocos los viveros que tienen estas especies. Aquí vemos otra falencia también del deber de reforestar. ¿Qué otra norma? El reglamento de suelos, aguas y humedales, que es un reglamento complementario a la ley de bosques nativos, que es el decreto 82 del año 2011. Si bien su finalidad tiene que ver con otro tema que no voy a tocar hondamente ahora, que es el de las aguas, de los cursos de río, de los humedales, de los lagos, tiene ciertas normas en que se protege a los árboles que rodean estos cursos de agua. ¿Por qué? Porque van a proteger que se mantenga el caudal de agua, la calidad del caudal de agua. Los bosques tienen una importancia no solo respecto del aire, sino que también cómo se mantienen los cursos de agua. Hay algunos estudios recientes sobre que algunas especies podrían incluso hacer pequeños pozos por abajo de los ríos, lo que permitiría que se vaya conteniendo el río y no vaya avanzando tanto y tener un poquito más de cantidad de agua. Y este estudio es con especies nativas de acá de Chile. ¿Cuáles normas de protección tiene este reglamento? 2 me quise quedar, que las consideré las más importantes. Hay pendientes iguales o menores a una variación de 45 grados, se debe dejar un porcentaje de cobertura arbórea, o sea, un porcentaje de árboles no inferior al 30%. O sea, si tenemos, por ejemplo, un río, los sectores aledaños al río, donde hayan pendientes, se debe dejar, si alguien quiere intervenirlo, siempre un 30% de árboles, de todos los que había en ese sector. No es mucho, pero es algo por si acaso que siempre se debe respetar. Y en segundo lugar, que va a referencia a lo que mencioné, se prohíbe la destrucción o menoscabo de especies nativas hidrófilas. Las especies nativas hidrófilas son especies nativas que están asociadas al agua, viven del agua, de la humedad, como el lun, como por ejemplo tenemos casos como la petra, especies de la zona centro, centro-sur, asociadas a los cursos de agua, viven con humedad y agua, si no, no pueden existir. Siempre que estén en sitios prioritarios de conservación o sitios Ramsar, son criterios internacionales de lugares que por su belleza, la cantidad de especies que viven, tienen que ser protegidos. Normalmente vamos a considerar los humedales dentro de esto. Entonces, ojo con eso porque también he visto altos sectores Ramsar, prioritarios de conservación, que pueden ser dañados al respecto. ¿Qué más tenemos? Otra ley muy, pero muy antigua, la ley de bosques, el decreto 4363 del año 1931, muy, muy antiguo, ya con un poco de controversia si está vigente o no. Yo diría que sí, al menos en algunas de sus normas. ¿Y cuál es la prohibición que se mantiene todavía? Podemos señalar que está vigente, la de corte de árboles o arbustos nativos situados a menos de 400 metros sobre los manantiales que nazcan de los cerros y los situados a menos de 200 metros de sus orillas. También viene con la idea de proteger los ríos. El reglamento de aguas, suelos y humedales que mencioné antes buscaba dejar sin efecto esta ley de bosques, pero como no modificó todas sus normas, algunas siguen en vigencia como esta. Por tanto, podríamos decir que es complementario a lo que vimos antes. Siempre obviamente que esté asociado a algún tipo de curso de agua. Después tenemos este segundo ámbito que quería explicar, el de los mecanismos de protección. ¿A qué me refiero con mecanismos de protección? Bueno, tenemos todas estas normas, algunas muy bonitas, pero ¿cómo las podemos proteger? ¿Qué hago yo si veo que se vulnera, si hay un corte de una araucaria, de un copihue? ¿Qué puedo hacer? Y aquí viene todo lo que podemos hacer como particulares para proteger el medio ambiente y los bosques. En primer lugar, quería mencionar la muy conocido recurso de protección o, más técnicamente, acción de protección.
¿Qué se refiere? Que podemos ir a los tribunales, específicamente las cortes de apelaciones, no necesariamente con un abogado, cuando se vulnere el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Que como mencioné al principio, esto los tribunales incluso lo mencionan más amplio, no solo cuando hay algún tipo de contaminación. Cuando es afectado por una acción o omisión ilegal, va a ser ilegal cuando afecte, por ejemplo, alguna de las normas que ya mencionamos, imputable a cualquier persona o autoridad. Muy amplio. Si es el Estado el que lo está vulnerando, podemos recurrir por esto. Si es una persona en particular, también podemos recurrir con esto. La gracia es que es un procedimiento relativamente rápido. Al presentarlo, podemos señalar lo que se reconoce como la orden de no innovar, para que apenas presentemos, el tribunal paralice cualquier obra o tala. Y esto nos da un poco de tiempo hasta que se decida. Y eso va a ayudar mucho por el tema de la rapidez que tiene. Y como podemos ver con la sentencia que mencioné al principio, al irse ampliando, ha permitido ir protegiendo siempre, por ejemplo, el tema de los humedales. Se ha dado mucho la discusión en torno a los humedales, cómo se han ido secando, cómo se sacan los árboles que están alrededor, y gracias al recurso de protección se han podido ir protegiendo. Y eso es la gracia, como mencionaba, es que si bien es ante tribunales, no es necesario que siempre se presente con un abogado. También, en segundo lugar, yo sé que esto no siempre es bien considerado, pero tenemos la denuncia entre algunos tipos de órganos. Algunos, si bien no tienen tantas potestades para poder proteger el bosque nativo, igual pueden servir de antecedente. En primer lugar, cualquier corte de bosque nativo se puede presentar, obviamente, a la CONAF, la Corporación Nacional Forestal. Si bien es el órgano especializado en este tema, tiene muchos problemas asociados a la larga historia que tiene. En primer lugar, la CONAF es un instrumento, ni siquiera es un servicio público actualmente, es una corporación, que es un poquito más bajo que un órgano público, no tiene potestades para sancionar, solo para fiscalizar, y cuando ve una vulneración o corta el bosque nativo, debe llevar eso a los juzgados de policía local, que son tribunales pequeños ubicados en las comunas. Y ellos son los que posteriormente van a aplicar las sanciones. ¿Cuál es el problema? Los juzgados de policía local no son especializados en temas forestales, ni siquiera de derecho ambiental. Suelen ver temas, por ejemplo, de tránsito, es lo que principalmente ven. No, esa vieja idea de que un abogado sabía todo el tipo de derechos es casi imposible en la actualidad por la cantidad de normas, como estamos viendo ahora, que hay. Entonces es difícil que maneje todas las normas y todas las sentencias, todo lo que se discute al respecto. Lo otro que también quería mencionar con la CONAF es que no sé si habrá alguna duda al respecto, pero ¿cómo sabemos que hay un bosque en algún lugar? Según la ley de bosque nativo, la CONAF tenía que tener un catastro de los bosques a nivel nacional. Lamentablemente, como no tiene los recursos necesarios para poder hacerlo, no existe actualmente un catastro de todos los bosques a nivel nacional, de todas las especies que incluyen sus bosques también. Por tanto, eso queda un poco al debe y tampoco nos da a la ciudadanía una herramienta fundamental para poder proteger los bosques. En segundo lugar, ¿qué tenemos? La Contraloría General de la República. Ahora se está haciendo un poco más conocida la Contraloría. La Contraloría es la encargada de fiscalizar servicios públicos. No controla a particulares, ni al Congreso, ni a los tribunales de justicia. Pero sí a cualquier otro servicio público, como la CONAF o como algún ministerio, etc. Entonces, cuando alguno de estos servicios públicos nosotros consideramos que no está haciendo bien su tarea, hace algo contrario a la ley, podemos denunciar a la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque es un órgano muy respetado, siempre se obedecen sus decisiones dentro del servicio público, porque si no tienen sanciones, y porque actualmente el Contralor General que manda en la Contraloría es un profesor de Derecho muy destacado. De hecho, es uno de los primeros profesores más destacados en Derecho Ambiental. Por tanto, conoce harto el tema. Y no es casualidad justamente que el dictamen antes mencionado, que prohíbe cambiar la reforestación de bosque nativo por terreno agrícola, ya no se puede hacer gracias a un dictamen que fue o que salió ahora mientras estaba el profesor Jorge Bermúdez a cargo de la Contraloría General. Por tanto, es una buena opción. En ninguno de estos casos, por ejemplo, se requiere un abogado. Puede ir cualquier persona a hacer la denuncia. Y en tercer lugar, tenemos el Ministerio de Bienes Nacionales, que uno puede preguntar por qué. No tiene mucho sentido, más allá de que ciertos decretos que antes mencioné provienen del llamado Ministerio de Tierras y Colonización.
ministerio que ya no existe y cuyas facultades se entregaron al Ministerio de Bienes Nacionales. Si uno lo pensara lógicamente, esas facultades debiesen haberse entregado en un primer momento al Ministerio de Agricultura y actualmente al Ministerio de Medio Ambiente. Pero por un retraso o una falta en el desarrollo de todas las normas o de homogeneizar las normas, se fueron entregando estas facultades al Ministerio de Bienes Nacionales. Siempre que el decreto lo diga. Todos estos decretos que mencioné al principio, que señalaban al Ministerio de Tierras y Colonización, ahora se tienen que entender al Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Qué más se puede hacer? En el sistema de evaluación de impacto ambiental, muy conocido por las organizaciones que buscan detener proyectos como termoeléctricas, por ejemplo, siempre se ha peleado en este ámbito. El sistema de evaluación de impacto ambiental busca determinar si un determinado proyecto económico, o sea una construcción, incluso los planes reguladores, se ajustan a la normativa ambiental vigente, dentro de la que está la que he mencionado en esta exposición. Dentro de este sistema de evaluación de impacto ambiental, es todo un procedimiento bien largo que va a terminar con lo que se llama la resolución de calificación de impacto ambiental, que puede acoger, o sea, aprueba el proyecto, según el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, cumpliría con todos los parámetros que establece la ley, o lo puede rechazar. ¿Qué podemos hacer como ciudadanía? Siempre se establece un plazo de consulta ciudadana en donde todos podemos participar y cuestionar, criticar lo que va sucediendo. ¿Por qué es importante? Porque solamente si hemos participado aquí podemos impugnar posteriormente ante tribunales la resolución de calificación de impacto ambiental. Nos va a dar el derecho de ir a tribunales posteriormente. Entonces es bien importante ir en la consulta ciudadana a pesar de que se rechacen nuestras objeciones en un primer momento. Sí, esa es la consulta ciudadana dentro del proceso, que igual no lo voy a explicar completamente porque es larguísimo. Tendría que hacer casi una exposición entera de nuevo para explicar todo este sistema. Pero hay que entender que cuando tenemos proyectos grandes, económicos, siempre tienen que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Construcciones inmobiliarias, termoeléctricas, en algunos casos carreteras. También en ciertos casos ahora algunos instrumentos como la planificación territorial comunal o regional. Y en este caso se tienen que someter y todo el proceso es público. Podemos ver el expediente en la página web del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Y qué pasa si hay una resolución de calificación de impacto ambiental negativa a lo que nosotros deseamos? O sea, se puede construir la termoeléctrica, se puede impugnar, o sea, se puede dejar sin efecto por dos vías, ante los tribunales de justicia o ante la misma administración, ante el mismo el Poder Ejecutivo. Una vía es ir ante los tribunales ambientales. En Chile tenemos muchos tipos de tribunales distintos. Uno son los ambientales, que en Chile son 3, en Antofagasta, Santiago y Valdivia, que ubican la zona norte, centro y sur. Y en ese caso, ante ellos, en este caso con un abogado, se puede dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental solicitándolo, obviamente, en una demanda respectiva o en un recurso respectivo. También podemos hacerlo por la vía administrativa, que no requeriría abogado, pero quizás no es una vía tan fuerte. Primero se puede impugnar ante el mismo jefe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ante el director ejecutivo, o también ante la Contraloría. También podríamos presentar, en algunos casos, ir a la Contraloría para que fiscalice la resolución de calificación de impacto ambiental. Sé que esto es bastante polémico por lo que ha generado, igual lamentablemente a pesar de esto se han aprobado muchos proyectos. Por ejemplo, ha existido toda la discusión en los rulos, en Limache, en la región de Valparaíso, y se ha ocupado y se ha peleado, al menos se pospuso mucho tiempo su construcción en base a las consultas y a la férrea defensa que hizo las organizaciones de esto. Y por último, ¿qué más podemos hacer? Lo que se conoce como la responsabilidad por daño ambiental, establecida en la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente. ¿Qué estamos acá? Se genera daño al medio ambiente en cualquier ámbito y podemos solicitar a un tribunal que detenga ese daño, que lo indemnice y que lo repare. Bien importante, aunque puede ser un poquito más largo que los otros en cosa de tiempo. Primero, toda persona que, como mencioné aquí en la primera parte, dañe el medio ambiente está obligado a repararlo materialmente a su costa y a indemnizar. Siempre que ese daño sea de una cierta intensidad. No es que, por ejemplo, yo voy,
caminando por la playa, tiro un pedazo de, tiro, no sé, boto basura, no es considerado dentro de esto. Obviamente no se debe hacer, pero no está considerado dentro de esto. Tiene que ser de una cierta intensidad, de una cierta gravedad. ¿Quién determina esa gravedad? El tribunal. No hay un criterio muy claro. Algunos señalan que cuando se afecte todo el medio ambiente, todos sus elementos. Algunos señalan que cuando son ecosistemas frágiles, por ejemplo, un humedal, que ya está afectado, por ejemplo, por el cambio climático. Entonces, no hay una claridad al respecto, pero sí hay algunos criterios que se pueden utilizar. ¿Y qué puedo lograr por esta vía? Su reparación. Esto significa dejarle una calidad similar o idéntico al que existía, y si no es posible, restablecerlo al menos en sus propiedades básicas. Si no lo se puede dejar igual, al menos que se reforeste, que se limpie el curso de agua, que se hagan algunos cambios para protegerlo. Y en este caso, esta también se debe presentar ante el tribunal ambiental respectivo. ¿Cuándo vamos a entender que, un tema que también quería señalar, cuándo vamos a entender que hay un daño al medio ambiente? Para eso tenemos que ver qué se entiende por medio ambiente, y esto es un concepto muy amplio en el derecho. Es un sistema global constituido por elementos naturales, artificiales, naturaleza física, química, biológica o sociocultural, y cómo estos van interactuando entre ellos. Entonces esto es súper amplio. Es básicamente casi cualquier cosa que pueda existir que esté naturalmente ahí, o que nosotros lo reconozcamos culturalmente como parte de nuestro medio ambiente. ¿Y quién lo puede solicitar? Aquí no es que cualquier persona lo pueda solicitar. Son 3 casos en que podemos solicitarlo. Primero, quien haya sufrido el daño. ¿Qué debemos entender por quien haya sufrido el daño? A cualquier persona que habite el entorno, este medio ambiente. Según el criterio de algunos profesores como Jorge Bermúdez, estaríamos entendiendo como este entorno adyacente, al que es constituido por, a lo máximo, la región en la que uno vive. Por tanto, yo no podría ir a otra región a solicitar esto, pero sí mantenerme dentro de mi región presentando esta demanda. También lo pueden hacer las municipalidades o el Estado a través del Consejo de Defensa del Estado. Y hay una norma importante que me permite salvar también cualquier problema en esto, o podría solucionar algunos problemas prácticos, que es el artículo 54, inciso segundo de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que es que se permite a cualquier persona para ir ante la municipalidad del lugar donde se desarrolla la actividad que causa daño, y para que la municipalidad interponga la demanda a su nombre. Por ejemplo, puedo ir yo a mi municipalidad a solicitar que interponga ante los tribunales ambientales esta demanda por daño ambiental, que me ayudaría bastante. Y la municipalidad tiene 45 días para presentar la demanda o negarse a presentarla señalando que no existirían fundamentos. Siempre, obviamente, la municipalidad no puede decir no porque no, tiene que fundamentar su negativa. Y en ese caso, ¿qué puedo hacer yo si la municipalidad no lo quiere presentar? Puedo ir ante Contraloría, para que Contraloría obligue a la municipalidad a hacerlo. Entonces, esto es una vía que, cuando no existen suficientes recursos para proteger algo, nos podría dar alguna opción mayor de cómo proteger o cómo solicitar esto. También quería dar algunas conclusiones o críticas a lo que hemos visto, porque obviamente no es dicta harto de ser perfecto. ¿Qué conclusiones podemos tener? Primero, lo que he llamado la dispersión normativa, que se refiere a que tenemos muchas leyes. Lo ideal es que esto se encontrara en una sola ley, sistematizada, y que se encuentre todo al mismo nivel, que no hubieran errores. Además, ojalá entregado a un solo órgano de fiscalización especializado. No como hemos visto que está la CONAF, está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio del Medio Ambiente, entre otros. Hay bastantes más órganos que pueden ver, y más encima el que tenemos más especializado, que la CONAF no tiene los recursos necesarios y urge una modificación. De hecho, hay un proyecto de ley que lleva mucho tiempo tramitándose, que ya quiere justamente modificarlo, pero todavía no está vigente. Y de hecho, hay una ley del año 89 que lo modificaba y nunca ha entrado en vigencia. Entonces, es un tema que ojalá se pudiera modificar. Que ahí viene todo el tema de los problemas institucionales que yo menciono. ¿Qué más? Si bien es difícil, tenemos pocas normas, sí hay hartos medios de impugnación. Si no vamos por la vía de los tribunales, podemos ir ante la misma administración a impugnar. No es solo una vía, tenemos varias opciones y todas son igualmente válidas.
No es que tengamos que elegir una u otra, aunque algunos tienen plazos, sino que podemos ir eligiendo cuál sea más favorable según los requisitos que tenga. Normalmente el más rápido va a ser el recurso o acción de protección, pero tienen plazos bien cortos, 30 días normalmente, desde que se genere el acto o la amenaza. Entonces hay que tener ojo ahí con los plazos para poder elegir la vía adecuada. Y tenemos dos cosas que quería mencionar que son más que nada cosas que faltan. Hay cosas que no se entienden, que no existen y que ojalá se pudieran regular. Uno es el claro tema de las especies introducidas. Una de las grandes amenazas actualmente de nuestro bosque nativo son las especies introducidas, tanto de árboles como el pino y eucalipto, que vuelven más ácido el suelo, impiden que se reproduzcan las especies nativas y además le van ganando espacio o van secando el terreno y esto produce que una mayor cantidad de incendios. Y eso actualmente no está regulado. En otros países existe un poco mayor de regulación, pero en nuestro país no. Y también hay ciertas especies incluso de animales introducidos como el castor, que en el sur han destruido los bosques. Si bien ahí tenemos el caso de la ley de caza, que permite la eliminación de los castores, no ha sido suficiente y la verdad es que se puede observar en el sur cómo se destruyen los bosques casi sin ningún tipo de problema. Y lo otro tiene que ver con el tema estamos hablando de naturaleza. La naturaleza significa que el bosque no está aislado, depende del aire, del suelo, de la tierra, de la fauna. En el caso de la fauna es muy importante el tema de los polinizadores, que si bien mencionamos en la charla que hicimos antes con mi hermano en este mismo canal, aquí quería darle la vista del término legal. Si bien tenemos, por ejemplo, el tema de los monumentos naturales, tenemos especies que solo dependen de un par de polinizadores, no tienen más. Si bien hay pocos estudios, de a poco se ha ido conociendo más el tema de ciertas abejas nativas que protegen o que polinizan determinados árboles y nada más, y muchas veces están adaptados, tanto el árbol o el arbusto o la planta, con esta abeja nativa. Y quería mencionar un caso que lo vimos en esta otra charla, que igual lo aprovecho de mencionar, el caso del tamarugo, que podemos ver que se puede cortar según el decreto 366, que está asociado a dos abejas que se encuentran también muy amenazadas. Actualmente el tamarugo se encuentra en peligro. O sea, esta protección no ha servido de nada. Y sus dos polinizadores principales son la Centris tamarugalis y la Centris moldenkei, dos abejas nativas que se encuentran en estado de vulnerable. Por tanto, si declaramos monumento natural, ojalá el tamarugo, sería lógico empezar a pensar que también sería interesante declarar monumento natural sus polinizadores, los aves que pueden estar asociados a su reproducción, porque si no, la mantención de la especie también se puede ver seriamente amenazada. Y esto hay que pensarlo como un todo. El bosque no es una sola cosa, el bosque está asociado a las abejas, a las aves, incluso hay ciertos casos en que, si no me equivoco, los zorros se comen ciertas semillas, como la del peumo, y eso permite que germinen. Eso quiere decir que hay que verlo como un todo. Si protegemos una especie y no todo lo que está asociado a su ciclo vital, no va a servir de mucho y puede explicar por qué tenemos gravemente amenazadas las especies actualmente de árboles y arbustos y todo el bosque nativo. Bueno, quizás no fue extremadamente largo porque tampoco tenemos demasiadas normas. Esto es en términos generales lo que tenemos como bosque nativo. Quiero agradecer en primer lugar a Naturalistas Chile por la opción, a los fotógrafos por todas las fotografías que pudieron observar. Voy a dejar la bibliografía y también voy a dedicarme a ver las preguntas, que como veo hay varias. Estos son alguna parte que lo pueden observar del tema de la bibliografía, por si alguien quiere consultarlo, y esta es la segunda parte. Ya, entonces voy a ir viendo qué han ido preguntando. Parece que hay hartas preguntas al respecto. En primer lugar, ya. En la pirámide que mencioné al principio, ¿dónde van las convenciones internacionales? Las convenciones internacionales son consideradas al mismo nivel que una ley, bajo la Constitución, sobre un reglamento y al mismo nivel que la ley. Son los que se conocen como tratados internacionales, es lo mismo. Hay algunas teorías distintas, pero es un tema bien denso sobre los derechos fundamentales. Algunos dicen que los tratados internacionales con derechos fundamentales podríamos considerarlos encima de la ley, al mismo nivel que la Constitución, pero no hay una claridad al respecto de eso. Al menos tienen el rango de igual a una ley. De hecho, si uno ve en la Constitución,
cómo se aprueba un tratado internacional, eso también tiene que pasar por el Congreso. Por eso hay también un símil. ¿Cuál es el ancho mínimo para un bosque? 40 metros. Por tanto, también se me olvidó esa crítica. Si estamos, por ejemplo, nosotros reforestamos un estero que nos da el ancho de 40 metros, no vamos a estar considerados, por mucho que se extienda, supongamos que algún día se puede extender más de 5.000 metros, nunca va a estar considerado como bosque nativo, lamentablemente. ¿La ley de bosque de 1931 está derogada por la ley 20.283? No. ¿Cómo se deroga? ¿Cómo se deja sin efecto una ley? Cuando se menciona expresamente. De hecho, la ley 20.283 de bosque nativo la reconoció. Dijo que la ley de bosques, todas sus facultades entregadas al Servicio Agrícola y Ganadero, pasan a la CONAF. Por tanto, le reconoció validez. Es el reglamento de suelos, aguas y humedales que puede entrar en contradicción. Por el tema, por ejemplo, el de las pendientes, tienen regulaciones distintas y por ser el reglamento posterior, podría considerarse derogado. Pero también es objeto de discusión. No hay ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que señale expresamente la ley de bosques está derogada. Por tanto, de momento se mantiene vigente. Y lo hace esto un poco enredado porque es en sí enredado porque no se ocupó una técnica de sacar todas estas leyes y dictar una sola que ordene el panorama. ¿Qué podemos hacer para proteger realmente el bosque nativo? Varias cosas. O sea, podemos ser un poco pillos en este sentido. Primero, se pueden plantar todo lo que es monumento natural. Porque no importa que lo reforestemos nosotros, plantemos 1 o 10, ya está protegido. Eso ya puede presentar problemas. Segundo, ojalá, como mencionaba, no hay un catastro de bosques, ojalá y poder observando qué hay. Bueno, hay que intentar conocer y aprender, ir catastrando uno que tenemos en nuestro alrededor, qué especies podemos observar, cómo se están desarrollando. Y eso nos permitiría cualquier vulneración, cualquier corte, porque a veces algunos servicios públicos llegan y cortan por desconocimiento. De verdad que hay muy poco conocimiento de las normas que acabo de mencionar y suelen cortarse los árboles porque se piensa que no tienen ninguna protección. Por tanto, en este caso, hacer las denuncias a los organismos competentes. Obviamente, esto sin contar toda la acción que hacen muchas organizaciones de protestar, de generar nuevas leyes, de cambiar lo que se está haciendo, tanto a nivel político como a nivel social. También enseñar a la gente el valor de los bosques. Por ejemplo, un tema que quizás no alcancé a mencionar, que es el tema de los incendios, otro grave daño que se hace. Hay muy poca regulación, es un delito el incendio de bosque nativo, está sancionado, pero pillar a alguien por hacerlo es difícil. Se hacen incendios tanto por desconocimiento, tanto por justamente quemar un sector, un terreno del bosque para después llegue una inmobiliaria y establezca un edificio, que son lamentablemente algunos vacíos que existen. Entonces, un tema también de mejorar el conocimiento y la protección a través de también la organización comunitaria. También sirve harto, si no es también por el cambio de las leyes. Porque esto sí o sí hay que cambiarlo para lograr lo que se quiere. ¿Por qué no se modifican las leyes y se agrega su nombre científico? Muy interesante. A ver, aquí voy a hacer una autocrítica desde el mundo legal. ¿Quiénes hace esto? Normalmente abogados. Que es algo que los abogados normalmente no conocemos, es las ciencias naturales. ¿Y quién legisla normalmente? ¿Quiénes son normalmente los parlamentarios? Son abogados. Y aquí hay poco conocimiento en materia técnica ambiental. O sea, lo que yo mencioné es porque yo estoy un poquito aficionado al tema de la ciencia natural, el tema de las plantas nativas, pero esto no suele ser algo muy común. Y ojalá la toma de decisiones fuera también con conocimientos más técnicos, científicos. Hay no solo un desconocimiento de los científicos, sino que no solamente no se le ha valorado lo suficiente. En el caso de los monumentos naturales, si bien no lo puse, estos sí están con sus nombres científicos, pero hay otros reglamentos que los que mencioné a la mitad de la charla, que no están con sus nombres científicos, y eso es bastante negativo. Y esto es por también cómo se va creando. Yo creo que no todo tiene que ser del parte del derecho, sino que también hay que darle un espacio a las ciencias naturales, porque obviamente aporten donde tienen que hacerlo. Y en ese caso, justamente, cuando se crea una ley que protege este bosque, justamente ojalá que fuera hecho por botánicos, por gente que sepa de la materia que se está hablando, o si no se cometen todos los errores que ya he mencionado. Se cambian los árboles, se cambia el nombre común, incluso los nombres científicos van variando. Entonces eso debería estar actualizándose constantemente. Por ejemplo, el espino antiguamente era una acacia, ahora ya no pertenece a ese género, es Bacheli. Entonces
también las leyes tendrían que ir actualizándose constantemente a los cambios de la ciencia, porque ahí es donde está el tema fundamental. ¿Cómo decirle a los legisladores que mostrar ignorancia de... ¿cómo mostrar a los legisladores toda la ignorancia al respecto? Uy, difícil. Es un tema bastante peludo al respecto porque requiere un cambio. O sea, desde el estallido social puede ser un motor de todo esto a todo lo que ha ido pasando. O sea, todos los problemas que tenemos en el país, no solo en esto, la AFP, todo el cambio constitucional que es súper necesario. No lo mencioné, pero también sí es cierto. Todo esto que yo mencioné, que está el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación y que gracias a la Corte Suprema esto se fue ampliando, debería estar en la Constitución una protección integral al medio ambiente. Vivir en un medio ambiente sano, no solo sin contaminación, con agua, que no se talen, con una cierta cantidad de aire, o sea, una calidad en el aire. Y eso requiere un cambio constitucional, porque la Corte Suprema puede variar en sus integrantes y cambiar las decisiones. Entonces, esto tiene que estar en la Constitución. Por suerte, ahora va a venir un proceso de cambio y ojalá ya de ahí parta todo el cambio. De hecho, en la Constitución se pueden ya establecer ciertos elementos directrices para cambiar las leyes posteriormente. Entonces, eso sería un buen elemento para comenzar, por ejemplo. Y posteriormente, obviamente, está el tema de el legislador, quién decide. Lamentablemente hay mucha decisión económica al respecto. Hay pocos, diría que diputados o senadores que están con conocimiento real del tema ambiental, que se hayan dedicado o que tengan asesores en este tema. Y entonces eso también genera todas estas falencias. Y también, obviamente, la presión ciudadana sí sirve. Hay decisiones, o sea, los tribunales no son ajenos a lo que pasa en la calle, no están encerrados y saben lo que sucede afuera. Las presiones han ido cambiando. El tema de que ahora no se permita reforestar con especies que no sean nativas, cuando se corte el bosque nativo, fue gracias a la presión de organizaciones, gracias a la presión de la gente. No fue de sí porque sí, sino que fue gente que empezó a ver este problema y lo denunció ante la Contraloría. Y gracias a eso se lograron cambios. Si no, tendríamos un panorama aún peor. Ya. Los hitos... ¿Qué pasos debemos seguir para avanzar en la protección de los bosques nativos antiguos y en la ecología, de los bosques en general? Los zorros de Darwin, carpintero negro, etc. Un tema muy importante. Yo voy a sacar un paper pronto en una revista de Derecho Ambiental sobre el tema de las aves nativas, que tiene una protección peor que esta, o sea, muy endeble. Por ejemplo, a lo que sucede en España. Si uno ve en España lo que sucede con la protección de la flora y la fauna, está mucho más desarrollado. Tienen una sola norma que protege, incluye el tema de la introducción de especies, protege gran parte del ciclo, por ejemplo, el tema de las aves, protege donde anidan, los huevos, donde se alimentan, donde se reproducen. En cambio, en Chile no tenemos nada de eso, nada, o sea, estamos muy atrasados en protección de fauna nativa. Lo mismo con el tema de los bosques, entender desde una perspectiva más amplia, ir desarrollando el tema, ir entendiéndola. Y eso también requiere un poco de conocimiento. Lamentablemente, no, puede sonar un poco elitista, pero hay que ponerse a leer. Algunos, lamentablemente, textos de estos son bien amplios y imagino que esta charla de Naturalistas Chiles busca acercar un poco más este conocimiento a la gente, pero hay un poco entender, dedicarse a leer el tema de la ecología. Y en base a eso también presionar, como dije antes, pero también denunciar. Y ojalá que haya un cambio legislativo con gente que conozca y en base, incluso ya hay experiencias internacionales que son mucho mejores, como el caso de España, aunque a mí no me gusta mucho esta idea de copiar porque no somos igual que España, no tenemos la misma realidad. Obviamente hay que inventar un poco algo nuevo, pero en base a una idea completa del ecosistema. Si vamos a proteger los bosques, pensemos desde que germinan, crecen, se desarrollan y cómo se reproducen, qué especies están asociadas. Si vamos a declarar Monumento Natural 1, veamos todo el ecosistema que tiene que estar protegido para que realmente las araucarias se mantengan más y más y más. Es cierto que el daño ambiental debe ser presente y no futuro. Claro. A ver, esto tiene que ver en general con el daño ambiental, cómo se va relacionando. El daño en general, esto es un tema bien de jurídico, que el daño tenemos que verlo, se tiene que afectar algo en este momento. Y el daño futuro no suele ser cierto. ¿Cómo lo establecemos? ¿Cómo lo cuantificamos?
normalmente la acción que mencioné al último, de daño ambiental, es cuando ya se produce, no es para evitar. Si queremos evitar algo, es mejor ir por la acción o recurso de protección que incluye las amenazas. Entonces, en ese caso, podríamos protegerlo de antes que se produzca. El derecho, lamentablemente, en algunos casos actúa cuando ya pasó el daño y no de manera tan preventiva. Aunque, como mencionaba, la acción o recurso de protección es mejor si queremos prever algo. ¿Cuáles son los pasos para presentar el recurso de protección? No es muy complejo. Hay que escribir, obviamente hay que hacer se hace el escrito de la demanda o de la acción respectiva. Se tiene que presentar en la Corte de Apelaciones. Actualmente se puede presentar vía electrónica a través de la oficina judicial virtual que se hace con la clave única. Una vez ahí, la Corte de Apelaciones, uno de nosotros se presenta, va a pedir un informe al involucrado. Por ejemplo, le estamos pidiendo a la CONAF o a una inmobiliaria que pare. Se le pide un informe a la CONAF. Posteriormente viene una audiencia en que ahí sí se puede solicitar se pide un abogado. Si uno no tiene recursos para contratar uno que vaya, pueden ir, no sé, están los abogados de turno o la Corporación de Asistencia Judicial, que pueden ver algunos de estos casos también. Y posteriormente viene la sentencia del tribunal. Si es negativa la de la Corte de Apelaciones, podemos apelar ante la Corte Suprema. Eso también requiere un escrito. Si bien lo puede presentar cualquier persona, claro, a veces se requiere algunos conocimientos científicos o conocimientos técnicos legales al respecto. ¿Qué se puede hacer en este caso? La asociación entre distintas organizaciones que se tengan conocimiento de uno u otro ámbito, organizarse sirve bastante para hacer esto de una mejor manera. Yo la verdad es que valoro harto lo que pueden hacer las organizaciones comunitarias al respecto, siempre que esto vaya avanzando. ¿Qué pasa cuando el MOB hace limpieza, se arrasan con la vegetación adyacente a los ríos? Súper importante, yo lo he visto in situ, de hecho con el Centro Cultural estamos viendo qué pasa con aquello, y yo creo que actúa limpia normalmente. Mira, el MOB suele actuar en esteros o en cursos de río, poniendo gaviones para contener los esteros, pero lo hace limpiando, borrando todo lo que hay, que es una cosa bastante poco práctica, más en el contexto actual. Eso implica que se daña toda la cuenca y está en contra de lo que señala el reglamento de aguas y humedales, la ley de bosque, etc. Por tanto, yo creo que es un desconocimiento y esto se puede impugnar en la Contraloría. Ahí la que tiene que fiscalizar es la Contraloría para evitar que se arrasen con los bosques que hay o con los árboles que hayan en un río, porque normalmente se elimina todo. ¿Existe un catastro de árboles nativos en Chile? Sí. Tenemos dos opciones ahí. El Ministerio del Medio Ambiente tiene un catastro de los árboles y su grado de amenaza, especialmente cuando se hacen los procesos de conservación. Después tenemos varios libros científicos que hacen un catastro al respecto. Por ejemplo, hay libros por región, que hay como 7 regiones que tienen todo el catastro de especies nativas, o hay un catastro nacional, hay un listado de árboles nativos a nivel nacional, que se puede encontrar creo que en grupos como el de Restauración de Ecológica en Chile y el grupo de árboles nativos, quizás lo podemos encontrar en Los Elementos, grupos que están en Facebook y que aprovecho de recomendar porque son muy, muy buenos. Ejemplos de demandas exitosas de organizaciones sociales. Hay hartas. Por ejemplo, si bien en Quintero todavía se está peleando, no se hubiera llegado a pensar que se podía detener o que se podían ver amenazadas esas empresas si no fuera por todo lo que ha pasado en Quintero. El tema de las termoeléctricas, lo que pasó en la cuarta región con estas islas que se quería poner una termoeléctrica y finalmente se paró. Y Raicén, el tema de esta minera de oro que estaba cerca de un glaciar, que finalmente no pudo realizarlo y se tuvo que ir del país. Obviamente alegó que en Chile no se podían hacer negocios, etcétera, etcétera, pero que se paró. Esa era no me acuerdo ahora el nombre exacto de esa minera que estaba cerca de un glaciar en la cordillera de los Andes. Se paró, no pudo seguir. El tema de, por ejemplo, bueno, la termoeléctrica, los rulos, el Limache, yo sé que todavía estaban peleando por lo último que tenían conocimiento. Entonces, y eso se ha parado por años y años y probablemente ganen. La contaminación que hubo en el río Cruces mató gran parte de los cisnes que vivían ahí y actualmente es uno de los sectores que tiene más cisnes, gracias a la demanda que se hizo y a las medidas que se tomaron posteriormente. La Campana, para los que no saben, ha tenido hartas demandas de gente que vive alrededor que se le ha intentado tomar y arrasar un poco con los bosques nativos. También fue parado judicialmente eso. Yo, bueno, conozco más que nada, obviamente, los sectores, lo que sucede aquí en la quinta región de Valparaíso,
pero yo sé que en todos lados con Hidroaicén también pasó esto, con un montón de medidas que sí se fueron parando. A ver, tengo más. Ya, el tema de la revisión de los proyectos por sus impactos ambientales, o sea, el servicio de evaluación de impacto ambiental. Revisar de las cosas y compromisos que estas cosas. Ya, sí, pueden ser pruebas determinantes. Ya, la pregunta es, ¿puedo fiscalizar estos servicios del el sistema de evaluación de impacto de un proyecto? ¿Sirve? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo puedo fiscalizar? ¿Cómo se debe fiscalizar? Sí, como yo mencionaba, las consultas ciudadanas es el espacio de participación. Obviamente, si se aprueba un proyecto que ha estado bien en boga y que creo que hay una charla en este mismo canal sobre el proyecto del Tratado Internacional de Escazú, esto sería aún más amplio. Pero con lo que existe, cuando un proyecto, pensemos una inmobiliaria que debe instalarse en un terreno de cierta entidad, tiene que pasar por el servicio de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué pasa si hay un bosque? Por ejemplo, creo que en esto está viéndolo una organización de acá que es Valencia, Vaso Hondo Nativo. Y ahí lo primero es ver qué tenemos, qué especies tenemos, si hay algún monumento natural o no, y si hay, denunciarlo en esta consulta pública, para obviamente mencionarlo. Si posteriormente el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental señala que no es válido, que esto no serviría, vamos a la Contraloría o en demanda. En eso siempre va a ser pero muy importante los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los servicios públicos no saben que hay ahí, no hay un catastro, la CONAF no tiene un catastro de las especies que existen en el lugar. Por tanto, ¿quién va a tener que hacer esa pega? De momento son las organizaciones. Si uno lee y no le parece cuál... Ya, ¿qué pasa con la línea de base? Si esto no es adecuado. Ya, la línea de base es un elemento de la ingeniería que busca ver qué hay en un determinado terreno. Se solicita esto cuando también en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Si uno no está de acuerdo con la línea de base que presenta un proyecto, siempre esto va a estar dentro del proyecto del sistema de evaluación de impacto ambiental. En las observaciones también tengo que mencionarlo. Es un tema bien importante porque también ahí requiere ciertos conocimientos específicos, a veces de la ingeniería o de la botánica, para poder impugnarlo. Normalmente tienen algún fallo o no conocen todo lo que sucede en el tema. A veces he visto alguna línea de base o problema de solución de básicamente mover un glaciar o mover especies, que es totalmente ilógico. El tema de justamente esta empresa que quería construir una minera al lado de un glaciar señalaba que iba a mover un glaciar. Se lo rechazaron y no pudo construirla porque era una estupidez, básicamente. Entonces, ese es el tema de las consultas ciudadanas, que es un plazo que es de 60 días. Todo eso está en la página web del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahí pueden ver todos los proyectos que se están tramitando actualmente, pueden ver también en qué estado están y cuáles están en proceso de consulta, para que yo pueda señalar algo. Ahí pueden revisar constantemente qué proyectos ingresan y cuáles proyectos no han ingresado todavía, porque ahí lo pueden parar o ahí pueden hacer las observaciones. Desde Parque Gómez Carreño, un saludo también a ellos porque conozco mucho su labor y sé que han avanzado harto al tema. El tema de los rellenos de áridos o escombros con daño a la flora nativa. Solo se sanciona si daña un bosque. Volviendo un poco al esquema general que hice. Si vienen y echan áridos a un bosque nativo, sí. O sea, hay normas sanitarias que se pueden afectar porque no hay llegar y echar y mover terreno. Habría que ver si hay alguna norma sanitaria que afecte. Por ejemplo, si qué relleno están echando, son escombros, no se puede llegar y botar basura en ciertos sectores. Por otro lado, claro, se afectan y es considerado bosque, sí. Además, si afecta un monumento natural, no importa si es o no bosque, por tanto, también se podría afectar. Y aquí habría que ver lo que se llaman los instrumentos de planificación. ¿Qué son estos? Los llamados, la regulación local o regional de dónde se puede construir o no. Y en ese caso tenemos que ver si se permite un movimiento de terreno, cuál es el uso que la municipalidad o la intendencia le dio a ese terreno. Y ahí también podríamos ver limitaciones. ¿Dónde podríamos denunciar? Si no es en la CONAF, es en Contraloría. Porque alguien tiene que haber dado un permiso para que alguien mueva un terreno. Y si no están todas las normas o todos los niveles, Contraloría quizás es mucho más útil o podría ser una mejor herramienta ir a la Contraloría a parar o a solicitar los permisos. También a la municipalidad.
también, lamentablemente, a veces las municipalidades dan los permisos, así que puede ser contraproducente. ¿Cómo se protegen los remanentes nativos dentro de las explotaciones forestales exóticas? ¿Las forestales tienen una obligación? ¿Quién fiscaliza y regula eso? Buena pregunta. Depende de... Como bosque no hay posibilidad. Según la ley de bosque nativo, no. Según la primera parte de la charla, en cuanto a especies, sí, dependiendo de qué especie exista. Por ejemplo, si tenemos boldo o tenemos, no sé, chañar, a ver, tenemos este decreto que prohíbe cortarlo de ciertas épocas del año. Tenemos lo que son monumentos naturales. Tenemos el caso del copihue. En todos aquellos casos no se podría cortar y tenía que protegerse ese remanente. Estas empresas igual deberían declarar a la CONAF quién sería el principal fiscalizador de aquel tema. Si la CONAF no quiere fiscalizar o considera que no es así, se puede después posteriormente ir a la Contraloría. Si no, ¿qué más tenemos? Dos opciones. También estoy pensando así en términos rápidos. La acción o recurso de protección, porque nos estaría dañando este deber de preservar la naturaleza que incluyó la Corte Suprema, y en base a eso podríamos pensar que podríamos ir a la Corte de Apelaciones a parar ese daño, a que se proteja ese sector. Y la otra vía es por la acción de daño ambiental. Si se daña, obviamente se genera un daño a nuestro medio ambiente y podríamos obligar a la empresa a que reforeste. Lamentablemente hay poca protección. Todavía puede ser un poquito débil esa protección, como mencionaba, porque la ley de bosque nativo tiene una extensión tan grande que a veces es muy poco útil en este tipo de casos. ¿Qué opino respecto de, hoy una pregunta sobre la hidroeléctrica Yan Khalil en Huife, Pucón? Y otra que está en Currehue. El año pasado fueron aprobados de la noche a la mañana sin estudio de impacto y solo con una declaración de impacto. No estoy seguro si le exigen finalmente el estudio. Ya, eso son preguntas respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental y cómo se aprueban las hidroeléctricas. El sistema de impacto ambiental tiene dos procesos, el de declaración de impacto ambiental y el de evaluación de impacto ambiental. La DIA o la EA. La evaluación de impacto ambiental es más larga, tiene más plazos para reclamar, y la declaración de impacto ambiental es un poquito más rápida. Las hidroeléctricas yo tenía entendido que habían pasado a estudio en último, pero habría que ver el año en que se aprobaron, porque la ley que actualmente estableció las declaraciones y los estudios y qué proyecto tiene que pasar a cada lado fue modificado hace unos cuantos años, no hace muchos. Y todos los que estaban antes de eso no siguen la actual protección. El caso de las hidroeléctricas está muy poco estudiado. Creo que hay un libro ahora recién del término legal que tienen que pedir. Y habría que ver en qué está el proceso. Si ya terminó, ya no se pueden hacer consultas, quizás se podría ir igual a la Contraloría, porque ir a la Contraloría no tiene plazo para regular. Porque ahí, por ejemplo, en el caso de hidroeléctricas, el tendido eléctrico afecta, por ejemplo, a los pájaros. Y en ese caso tienen que establecer medidas de mitigación para que los pájaros no choquen, no se vean afectados. También el tema de todo el tema eléctrico va generando campos magnéticos que pueden afectar el mismo lugar donde se instaló. Es difícil hablar que se está vulnerando si no sé dónde se instaló, no sé bien qué afectó. Por ejemplo, el tema de las dunas y todo tiene una protección que son especies xerofíticas, que no alcancé a mencionarlas por el tiempo y porque me alejaba un poco del tema, pero las especies xerofíticas son arbustos de las zonas áridas del norte y centro que también están protegidas bajo la ley de bosque nativo. No tenemos árboles, sino que principalmente arbustos y hierbas, siempre que tengan la misma extensión de 5.000 metros cuadrados. Si se instaló por ahí y no tenían el permiso de corta o el permiso se llama permiso de trabajo, no es un plan de manejo, sino un plan de trabajo, podríamos ir a la CONAF a denunciarlo también. Y si los plazos ya están pasados, porque esto pasó mucho tiempo, se podría ir o a la Contraloría General de la República o a la Superintendencia del Medio Ambiente, quien fiscaliza las resoluciones de calificación de impacto ambiental para ver si cumplieron todas las medidas de mitigación. Eso, obviamente, sin conocer en detalle, porque tendría que analizar qué pasó. Ahí es difícil de realmente hablar en abstracto. ¿Qué pasa con un plan de manejo aprobado por la CONAF con título de propiedad del terreno? Ya. El ancho de 40 metros. El bosque que lo cruza un estero, ¿se considera suma del ancho de ambos lados? Sí, técnicamente aquí lo que vaya intercediendo o pasando a través del bosque también lo consideramos. No es que esos 40 metros tengan que estar llenos de bosque, sino podríamos decir, de donde comienza el primer árbol hasta donde pasa el último.